qué es un sismo o un terremoto. Sismo, terremoto y temblor son de alguna manera sinónimos. Todos estos significan movimientos repentinos de la Tierra. Y bueno, los sismos son vibraciones o movimientos que se producen cuando hay un movimiento súbito o una ruptura súbita en lo que se conoce como los planos de falla. Los planos de falla son superficies en donde dos bloques muy grandes de corteza están deslizándose uno con respecto al otro. Por ejemplo, si tenemos esta línea de acá en este bloque de tercera dimensión, nos está representando una falla. ¿Qué es lo que ocurre en esa falla? Pues es un plano, en donde una fractura mayor, en donde uno de los bloques del continente se mueve con respecto al otro, y esto es parte de la dinámica natural del planeta. Esto es un proceso que ha ocurrido desde hace millones de años y continuará ocurriendo millones de años después del presente. Y al ocurrir ese desplazamiento de manera instantánea produce una vibración, y esa vibración es lo que conocemos nosotros como sismos. Estos sismos, cuando son muy fuertes, es cuando se les llama terremotos, ¿no? Cuando ocurre una deformación mayor. Vemos que hay una gran cantidad de temblores que están ocurriendo anualmente. Hay aproximadamente un número total de 1 millón de sismos al año en el planeta. Entonces, lo que estamos viviendo en el estado de Oaxaca es algo normal, es algo constante y es parte de un proceso geológico que llevamos registrando, el ser humano lleva registrándolo desde hace mucho tiempo. Entonces, si ustedes ven este mapa que está en la imagen, todos esos puntitos rojos que observan son sismos. Y como verán, los sismos están concentrados en zonas. Aquí estaría México y vemos aquí una gran concentración de sismos a lo largo de la margen pacífica mexicana, tanto en la zona de la costa del Pacífico como en la zona de la Baja California. Si ustedes recuerdan, últimamente se han registrado sismos en ambas zonas. Pero vemos que no son las únicas. Observen hacia el norte cómo se extiende toda la línea de puntos rojos, como en Japón tenemos también estos puntos rojos, como también en la zona de Europa, Medio Oriente y Asia también hay una serie de puntos rojos. Por ejemplo, en los últimos 30 días ocurrieron en el mundo 7.162 sismos, ¿sí? O sea que si nosotros dividimos este número entre los 30 días, vamos a ver que hay un promedio de 200 sismos a nivel mundial al día. Entonces este es un proceso natural, es un proceso constante. Y creo que sí es importante que al público le hagan llegar la información de que en estas últimas semanas no se ha presentado ningún incremento en la sismicidad mundial más allá de lo que siempre ha ocurrido. O sea, tenemos el mismo número de temblores ahorita que hace unos meses o que en años anteriores. De los terremotos más grandes, ocurre casi siempre en las zonas donde existe este fenómeno que se conoce como la subducción y también en las zonas que se conoce como zonas de choque entre dos continentes. Y ese movimiento está todo el tiempo ocurriendo. O sea, ahorita los continentes se han desplazado, el océano Atlántico tiene mucho mayor anchura que lo que tenía cuando llegó Colón por primera vez a América. Entonces este movimiento es constante, este movimiento es continuo. En México tenemos una de estas zonas de subducción. Si ustedes pueden ver, espero que por la luz se pueda ver más o menos el relieve, pero tenemos aquí nuestras costas mexicanas. Aquí estarían los sismos que ocurrieron recientemente asociados con los fenómenos también de subducción, y vemos que está aquí también el sismo de La Mira, ¿no? Que es otro sismo también asociado a la subducción. Y como verán, aunque están ocurriendo dentro del continente, o ahí se ve el epicentro, pero en realidad están ocurriendo a profundidad, a donde la placa oceánica, que es todo esto que vemos en azul, se está deslizando por debajo del continente, que sería toda la parte que vemos en verde, y esta línea más oscura que observamos es la zona que se conoce como la fosa mesoamericana, y es justo donde la placa se está inclinando y metiendo por debajo. Y en esa zona en donde la corteza se está metiendo por debajo hay fricción y hay sismicidad. Luego tenemos una serie de sismos también asociados al límite de placas que ocurren en el Golfo de California, y ahora dio la casualidad de que también ahí hubo movimientos. No están conectados, sino que es simplemente parte de la actividad normal del movimiento de las placas.
Aquí en el Golfo de California lo que se tiene es zonas en donde están habiendo fallamiento de apertura de océano, o sea, ahí se está viendo el océano, el Golfo de California, y cada vez se está haciendo más ancho el Golfo de California, y esto es lo que está ocasionando que hayan sismos, que haya también algo de actividad volcánica y algo de actividad termal. Y esta zona de apertura, o de rift, o de fallas que ocurren en el Golfo de California, conectan con la falla de San Andrés, conectan. La falla de San Andrés realmente no la tenemos en México, la falla de San Andrés se distribuye a lo largo de California y es una zona en donde una placa se desliza lateralmente con respecto a la otra y ahí está ocurriendo fricción. Y Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país. Y como verán, sismos importantes de 7 o más ocurrieron en el 31, ocurrieron en el 65, en el 68, en el 78, en el 99, en el 12. Podremos una constante actividad sísmica la que se va presentando. La escala de intensidad depende del poder destructivo que tenga un sismo. O sea, si en un lugar está poco habitado, la escala de Mercalli va a tener números menores. Si un lugar está muy habitado y hay mucha afectación, pues la escala de Mercalli va a tener números mayores de afectación. En cambio, la escala de Richter es la que mide la magnitud física, o sea, la cantidad de energía que se libera al momento de que ocurre una onda sísmica. Y para poder determinar la escala de Richter necesitamos el registro de los aparatos que están midiendo la intensidad de estos sismos para poder calcularla. Pero podríamos llegar a las siguientes conclusiones que creo que son importantes que les queden claras. Una de ellos es que los sismos son prácticamente impredecibles. O sea, no sabemos cuándo y con qué intensidad se presentarán. Si no tienen un comportamiento tan aritmético que podamos decir, a tantos años va a volver a temblar en tal lugar. Si llegan a escuchar rumores de que un terremoto fuerte se aproxima, que les quede claro que son rumores sin ningún fundamento. O sea, de que claro que viene un terremoto fuerte, bueno, eso es obvio, porque está temblando en el planeta. Pero no sabemos cuándo va a ocurrir otro, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante aquí es que más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar. Y nos tenemos que ocupar en generar la cultura de la prevención, en que la gente esté bien informada de cómo ocurren estos fenómenos, de educar para qué hacer en caso de un sismo y aprender a vivir con los sismos, porque es algo con lo que hemos vivido históricamente varias generaciones, también nuestros antepasados vivieron con ellos y tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a vivir con ellos.